Estamos de vuelta en Los Saprissa para irnos directo al podcast Dentro de la Cancha, que esta semana tiene cosas increíbles que no vas a querer dejar pasar. En los equipos de fútbol se acostumbra a retirar camisetas de los jugadores emblemáticos que tuvieron un paso fuerte por la institución, sea cual sea la cantidad de años que estuvieron, algunos muchos años, otros un poco menos, pero que le dieron muchos réditos a una institución. Yo a título personal diría que la persona que vamos a conocer el día de hoy en nuestro podcast debería tener o una camiseta guindada en lo alto del Ricardo Saprissa o por lo menos una mención en alguna placa de nuestro estadio. Hoy vamos a recibir a uno que es de la casa, que él mismo cuando conversamos la primera vez, ahora que volvió, lo dijo. No fue cuestión de dinero para estar yo aquí. Yo estoy aquí porque yo quiero esta institución. Hoy en Dentro de la Cancha, el profe Marcelo Turbovitz. Profe, bienvenido. Qué placer tenerlo por acá. Un gusto estar contigo, con tus compañeros, con la audiencia, con los aficionados. Mucho lo que dijiste, demasiado. Hay un montón de jugadores y técnicos que embanderan el estadio y que le dan mucho brillo, tanto con los que tienen la camiseta ahí o como en el recuerdo de la gente. Y la verdad que agradezco tus palabras, pero demasiado. Profe, pero es que hay que, como decimos los ticos, hay que dejarse de varas. Muy pocas personas que han tenido paso por este club han dejado una huella como la suya. Y hoy no vamos a hablar mucho del Saprissa, quizá una que otra pregunta por ahí, pero para los morados en algún momento su regreso era un sueño efímero. La gente decía, algún día volverá, regresará y se nos hizo. Bueno, la verdad que es una alegría, en todo caso, de ida y vuelta, porque no pensé que la carrera me traería de vuelta, pero el deseo algún día estaba instalado. Después se dieron las circunstancias, a veces se dan, a veces no. Y como lo dije la primera vez que hablamos, seguro que no es por dinero y seguro que es por cariño, afecto y por el reto permanente que a mí me gusta autoimponerme, los desafíos deportivos, estar en competencia permanente en un club donde me siento en casa, donde me siento respetado y donde realmente se han logrado cosas entre todos en forma conjunta, pero yo me siento muy feliz. Profe, vamos a comenzar conociéndolo un poco. Hoy vamos a dejar al profe Turbovitz de la cancha que descanse para conocer un poco al profe Marcelo como persona. Mucha gente relacionada al fútbol toma decisiones a lo largo de su carrera para dedicarse a una rama en específico. En algún momento tuvimos por aquí en el podcast a Daniel Torres, que era jugador activo del Saprissa, y cuando él se retiró, él decidió irse por la parte física. Marcelo Turbovitz, ¿jugó profesionalmente en algún momento o siempre fue una persona que le gustó la parte física? Soy el típico jugador frustrado que ¿Sí? quiso llegar, pero por diferentes circunstancias no se dio. Entonces, cuando no se da, no se da. Jugué en juveniles y en tercera división, lo que sería el alto rendimiento en Costa Rica, en un equipo que se llama Sudamérica en Uruguay. Pero sí jugué muchos años al fútbol sala y también representé a Uruguay en Sudamericana, en Copa América como jugador. Em, Se dio, de alguna manera, tengo una pasión futbolera de muy niño, que no la pude cristalizar en cancha en primera división, pero la vida me dio otra oportunidad. El estudiar educación física y dedicarme al fútbol. Jamás pensé que iba a estar 36 años dedicado al fútbol, como estoy cumpliendo. En junio los cumplí. Pero se dio una circunstancia casual, digamos. Yo trabajaba en un club social, dando clases de natación, de gimnasia localizada, de fútbol de salón, adultos, Un profesor de educación física. profesor de educación física. Hasta que un colega me vino a buscar a ese club una tarde, un miércoles lluvioso en Montevideo, y me hizo una propuesta para
para que sea su asistente, el preparador físico de la tercera, con la posibilidad de estar muchas veces con el primer equipo, porque él se dedicaba también al básquet. Ese profesor se llama Gonzalo Barreiro, lo he mencionado 200 veces porque fue donde empezó todo y soy agradecido a él. Y el club donde yo empecé se llama Progreso, Club Atlético Progreso. Eso fue en 1989. Tomé esa decisión que no tenía que ver con la plata, porque más bien que me restaba, porque a veces tenía que faltar y me lo descontaban del salario. Y bueno, fue un arranque. A veces hay circunstancias que te llevan, alguien que te da una oportunidad, pero después está en uno mantenerse en ese lugar. Y por suerte me desarrollé con idas y vueltas, con vaivenes, con malas y buenas. Eh, Compartí muchas veces la tarea de preparador físico en el fútbol con docente en la escuela pública. Yo trabajé y quiero mucho la escuela pública de mi país. Eh, de primero a sexto año, en un patio con 2 árboles, sin material, como todos los profes de educación física en casi toda parte del mundo tenemos esas dificultades, pero siempre dije que esa parte de trabajar en situaciones adversas a mí me ayudó a fortalecer mi carácter y mi personalidad y poder después trasladar muchas cosas al fútbol profesional. Me llama mucho la atención que entonces no es la primera vez que usted toma una decisión por el dinero. Me imagino que No, no, muchas de sus decisiones ni muchas. siquiera tienen que ver con el No, dinero, no. pero si yo me pongo ahorita como a atar cabos, su regreso al Saprissa, usted lo dijo, no fue por dinero, fue No, por cariño. En este caso tampoco fue por dinero tomar esa posición. no, tampoco. Y me inquieta mucho saber la respuesta a la siguiente pregunta. Usted es un hombre de retos, como Sí, dijo anteriormente. Esta conversación va a ser un poco desordenada no porque vamos importa. a ir y venimos, pero ¿cuáles han sido los retos a los que usted se ha enfrentado, que usted dice, he tomado el toro por los cuernos en este caso, porque más que una motivación económica, era la motivación interna de estar ahí? Ya nos dijo, volver a Saprissa es uno de ellos, y tomar esa decisión de salir de donde usted estaba a tomar la asistencia técnica de una tercera división con... El primer gran reto de mi vida fue ayudar a mi madre a sostener una familia con 3 hijos chicos, adolescentes, cuando mi padre fue detenido por la dictadura militar del Uruguay. Ese fue el primer gran reto, de acompañar como sea a la vieja, porque no sé si ustedes sí saben, en Uruguay hay una dictadura feroz militar que mató, torturó, hizo desaparecer gente, asesinó, eh, intervino la enseñanza, congeló los salarios, Se apoderó de... se apoderó de todo. ¿Cómo? En Argentina, en Brasil, Paraguay, Bolivia, en América del Sur en general toda. Entonces, si me preguntas, mi primer gran reto fue, bueno, conseguir trabajo a los 14 años y trabajar 8 horas, además de estudiar, para ayudar, como te dije, a mi madre. Mi hermano mayor también hizo lo mismo que yo, que tenía 15 años, yo tenía 14 años. Y el más chico, Ernesto, tenía 6. Entonces, si hablamos de retos personales, ese fue el primero, el más importante y el más sagrado. Y usted lo sigue recordando el día de hoy, Sí, claro. siempre, porque es algo que lo marca a uno para No para siempre. aplicar esa filosofía de vida de allá en adelante. Imagínate que yo era un niño, un adolescente común, como cualquiera, un niño de barrio, futbolero, enfermo del fútbol, como siempre lo fui, jugando con los amigos del barrio en la esquina, y de repente pasa eso, eh, le cortan el salario de bancario que era mi papá, y, y de buenas a primeras había que hacer algo, y bueno, mi madre fue una leona. Siempre reivindico a todas las familias uruguayas, y no hablo de la familia Tulubovic, o sea, dentro de ese contexto de miles de presos políticos, mi padre era uno, por lo tanto, cuando te respondo porque vos me preguntas, Adelante, adelante. hablo de miles de familias uruguayas y miles de adolescentes o jóvenes como yo
que tuvimos que salir a ayudar a nuestras madres o padres, porque a veces eran las esposas que estaban detenidas. Entonces fue un desastre, una tragedia y una dictadura feroz y jodida que pasó en mi país, que por suerte en 1985 se retomó la democracia. Pero el primer gran reto en mi vida fue ese, acompañar a mi madre. Interesante y también qué bonita respuesta, porque eso también a la gente que está escuchando quizá le pueda calar un poquito y haya gente que esté en su posición apoyando una familia, porque no existe una de las dos figuras que conllevan el liderazgo de una familia como tal. Y me llama mucho la atención la parte de que usted recuerda su infancia con mucho cariño, un niño futbolero enfermo de fútbol. ¿Cómo era una tarde de fútbol de Marcelo Boys a los 14 años? Bueno, ahí ya estaba en segundo liceo, secundaria. em, a 1 cuadra y media de mi casa, nosotros llamamos canteros, era como unos espacios verdes, Ajá. y en la esquina ahí nos juntábamos desde niños, desde chiquitos, un montón del barrio ahí, de Malvin, y donde había 6 ya era 3 contra 3, donde era 8, 4 contra 4, Y si donde era en número impar, jugaban. 6 contra 5, no importa, pero era todos los días. ¿Cuántos ratos jugaban? Yo me acuerdo que, por ejemplo, yo chiquillo salía a jugar fútbol a la 1 de la tarde y regresaba con la caída del sol. Y no te iba a buscar tu mamá Me que gritaban, venga, pase para lo adentro. mismo, ¿viste? Países diferentes, pero circunstancias parecidas. Y eso, y bueno, eso te llenaba, porque además te llenaba compartir con tus amigos del barrio, algunos eran de la secundaria también, o sea, estabas todo el santo día, Jugabas en los recreos en la secundaria y luego de todo, clase. todo, o sea, en general luego, cuando estaba en primaria sí habían espacio con la túnica y la moña allá, pero bueno, otros amigos de mi edad tenían otras inquietudes. Yo siempre tuve esa pasión, que por suerte la pude canalizar a los 27 años, cuando empecé en el Club Progreso, como te decía al principio. Pero, digamos, yo me encanta la libertad de expresión de cada uno. A mí me dio por el fútbol, a otro le dio por el arte, por la música, y siempre valoré y respeté todas las opciones de todos mis amigos. ¿Quiénes eran sus modelos a seguir en el deporte en ese momento? Porque todos de niños, cuando tenemos esa fiebre por el fútbol, jugábamos a ser alguien. Por ejemplo, yo era Romario, qué sé yo. Mirá, el jugador que más me fascinó y admiré fue Maradona. Yo soy de esa generación. Me imagino que vos vas a decir Messi. O por No, ahí. yo, si usted me pregunta a mí ahora, sí, el bicho, Ronaldo. Ese es el. Bueno, ese es un animal. Para mí es un crack total. Es más, voy a hacer una postilla. Justo hoy en el vestuario, o ayer, hice un comentario, ayer creo. Eh, si yo tuviera la posibilidad de reunir en un evento un jugador para que le diga a las generaciones jóvenes cuál es el camino, elegiría a Cristiano Ronaldo. No sé si todo el mundo sabe la historia de él. Yo creo que no, porque se han enfocado más los medios en ponerlos a pelear entre Messi y Ronaldo que Ok. al analizar de dónde vienen cada Lo uno. que pasa que cuando uno quiere ir un poco más allá, no tiene que quedarse con la chiquita, que si el pelo y que... A mí eso no me interesa, pero sí me interesa determinados mensajes. Cristiano nació en la isla de Madeira, en Portugal, familia humilde, la madre todo por ellos y por la hermana, creo. Y, y el hombre empezó su carrera con el objetivo de ser alguien en el fútbol y de ayudar a su madre. Es inspirador también. Eh, el nivel profesional que tiene Cristiano Ronaldo, para mí debería ser inspirador para miles de jóvenes que practican fútbol, en Costa Rica, en Uruguay y en todo el mundo. En cuanto a alimentación, al cuidado personal, no es por casualidad que tiene 41 y que sigue a ese nivel, no es Y de casualidad. una forma física increíble. Sí, pero es porque se cuida, es porque come lo correcto, descansa lo correcto, hace los trabajos que tiene que hacer. Yo creo desde ese lugar
mis respetos. Administra muy bien su Ahora, tiempo también. como jugador, con mis ojos, Diego Maradona. Y el jugador que más admiré entrenándolo yo se llama Jorge González, lo he dicho 500 veces, el Mágico González, salvadoreño él. Ese tuve el gusto de entrenarlo, el honor de entrenar a Jorge en el año 91. Yo, 30 años, jovencito. Lo que le vi hacer a ese muchacho en los entrenamientos, en los partidos, o sea, estando yo entrenando, dirigiendo la práctica, impresionante. Pero futbolísticamente, lo mejor que yo vi con mis ojos es Diego Maradona. Por eso yo digo que esta conversación va como desordenada, porque ahora a raíz de esta respuesta que usted me dio, quisiera conversar un poco acerca de esas anécdotas de jugadores que lo marcaron a usted dentro de su etapa entrenándolos, porque Jorge el Mágico González, pues, como lo dice su nombre, ¿verdad? Es el Mágico González, sigue siendo una gloria del fútbol Mira, centroamericano. no me había pasado hasta ese entonces. Yo tenía 3 años en el fútbol recién, muy joven. Me generó, no preocupación, la admiración que yo le tenía a un jugador que yo estaba entrenando. Había un montón de ejercicios que tenían que ver con el balón, que la calidad en la recepción y en la toma de decisiones de Jorge te impactaba. Entonces era difícil darle órdenes y a su vez admirarlo. ¿Entendés? Esa dualidad. Yo qué sé, un tipo que hace control de balón con derecha e izquierda con la misma utilidad. Córner con derecha, córner con izquierda, tiro libre con derecha, tiro libre con izquierda. Cambio de frente milimétrico. Recepción de pecho, de hombro, de rodilla, de empeine, de borde externo, de borde interno. Completísimo. O sea, esa dualidad no me había pasado nunca. ¿Entendés? Admirar y hacerlo entrenar. Y eso la verdad que fue increíble. Tenía algo que trabajar el Mágico González, que usted decía, bueno, y su talón de Aquiles era, qué sé yo, el remate de cabeza Yo, o no corría mucho. mirá, cuando nosotros lo citó Jorge Aude, que era el técnico, estamos hablando del mejor jugador de la historia de El Salvador, pero había parte de los medios que Jorge venía ya de su etapa en España, etcétera, que no lo citaran, que esto, que lo otro, y la verdad cuando lo vimos jugar en el FAS contra no me acuerdo quién, un miércoles a la noche, no, y tuvimos una conversación con él, se puso a disposición, se portó bárbaro con nosotros, hacíamos microciclo de martes y miércoles en la Federación de Salvador. Llegamos a jugar un partido contra Hungría, que ellos lo plantearon como la revancha de aquel 10-1 de España 82. Nada que ver porque no era revancha, porque revanchas en el mismo mundial. Pero bueno, 50.000 personas en Cucatlán, empatamos 1-1, gol de Jorge González. Después hubo unos inconvenientes, nos tuvimos que ir. Me quedo con la satisfacción y el orgullo de haber entrenado a un tipo de 10 puntos. Brillante y que con nosotros, como cuerpo técnico, se portó muy bien. ¿Qué otro jugador recuerda así, que lo marcara? Muchos, y no te lo quiero decir, ¿sabes por qué? Porque puedo tener problemas. Porque ahora con el WhatsApp y con todo, Pero uno más, porque por ejemplo, Argentina, sí, México. tuve muchos jugadores Uno más. que no te podría decir. No me gustaría decir solo uno. Puse a Jorge por encima de todos porque si me preguntás el mejor jugador que entrené, fue él. Ok. Entonces le cambio la pregunta. Tal Sí. vez esta sí me la pueda A ver. responder. Dentro de todo el tiempo que usted lleva en canchas de fútbol, ¿ha tenido algunos momentos jocosos que le hayan sucedido en la cancha con algún jugador? Jocosos. Sí, así que algo fuera del salido del plano. Que recuerde que alguien llegó a un entrenamiento tarde. No, eso, bueno, ¿sí? esas cosas pasan, pero de mi boca jamás saldrían. Eso es lo que yo combato. Lo que en el fútbol llamamos el ser vigilante. El por una nota hacerse gracioso y desenmascarar uno que en el entrenamiento del 20 de octubre del 84 llegó tarde. Yo nunca lo haría eso.
pero respeto la pregunta y no me gusta ser así. Prefiero decirte que sí hay cosas que pasan, pero uno se reserva los actores, digamos. Después, como cosas jocosas, más de una vez algún jugador que tenía necesidades fisiológicas en el medio partido, eh, hubo que pedirle al cuarto árbitro que lo permitiera ir. El partido seguía. ¿Y hay que pedir permiso para eso? Que ¿O simplemente puede salir? hace O unos por lo menos años avisar. seguro hay que avisar y hay que pedir permiso. No es común, pero si el árbitro, si el cuarto árbitro y el árbitro están de acuerdo, Pasa. no es que es algo común, pero sí, no lo tomo como jocoso, sino como que en ese momento lo bueno, Normal. fuera de lo normal. Jocoso debe haber, pero estoy viejito ya y la memoria Bueno, a veces sí, a veces no. con esta pregunta me surge otra, porque Diga. yo me voy mucho como en la onda de la conversación, porque, por decirlo de cierta manera, los psicólogos tienen su parte de secreto profesional. Ujú. Y veo que usted también lo mantiene, porque usted dice, yo no vengo aquí a exhibir a nadie, pongo al Michael González sobre todos los demás jugadores porque para mí es el mejor que ha entrenado. Genial, Sí, todo bien. correcto. Pero ¿cuáles son los pilares de Marcelo Tulbovich que tiene que tener un camerino o un jugador? Bueno, Cuando llega a un camerino, está porque bueno. usted dice, tengo mis puntos. Para mí, entender el concepto de unidad, no para el color o para el qué dirán, ejercerlo. Un camarín unido, un camarín solidario, un camarín compañero, un camarín que exige y respeta, y aplaude, y abraza cuando hay que abrazar, y hablar fuerte cuando hay que hablar. Se vale, mientras quede ahí. ¿Qué es lo que pasa a veces cuando no queda ahí? Cuando todo se sabe, cuando se dicen cosas que se hablan adentro, más con el tema de las redes, se hablan afuera. Eso para mí es sagrado. A veces se decía antes, el camarín es sagrado. Para mí hay un antes y hay una ahora. El camarín es sagrado. El camarín es sagrado y se respeta. ¿Qué se respeta? La intimidad del grupo, el vestuario. Hay un broncón, porque puede pasar, nadie tiene que enterarse. Nadie. O sea, respetando los roles. Un ejemplo, un periodista va a averiguar y tiene derecho a averiguar. La obligación de un jugador es mantenerlo en secreto. ¿Por qué? Porque ahí se resuelven las cosas, las buenas, las malas, cómo acompañarse en situaciones difíciles, cómo no perder la calma cuando el equipo está mal y cómo no pasarse de rosca cuando está bien. Buscar el equilibrio, el punto medio, el equilibrio entre la obligación, la exigencia y el respeto. Ese es el punto para mí. Y saber respetar al adversario. Yo, que soy muy competitivo y toda la vida he sido, fui educado en el respeto al rival. Por eso tengo no sé si la satisfacción, pero me siento bien porque siempre he respetado a los otros equipos grandes de este país. Obviamente quiero ganar como ellos quieren ganar a nosotros, pero nunca vas a escuchar de esta boca u- eh, una polémica, una búsqueda de polémica o de agredir. Yo quiero ganar en la cancha y nada más. Profe, dentro de esa línea de su trabajo en cancha, siempre se ha hablado de su manera muy efusiva. Eh, Porque por lo general, en un equipo de fútbol, el preparador físico está ahí y presente para temas físicos, de cuando hay que calentar, de la preparación de un jugador. Pero usted lo vemos como uno más de los entrenadores del mismo. ¿Cómo se desarrolló esa personalidad de Marcelo Turbovich? ¿A raíz de qué fue? ¿Siempre fue así? ¿Llegó así de la nada? ¿O fue que algo... Mira, que recuerde, siempre fui así, de que estoy en el campo hace 36 años. Eh, el cómo, no lo sé, creo que tiene que ver que las cosas que me pasaron en la vida forjaron un carácter determinado, eh, donde siempre la ayuda al otro eh, está en primer lugar. Entonces, creo que son mecanismos para ayudar al conjunto, al colectivo.
Después todos los profes tenemos nuestro estilo, yo soy súper respetuoso de los estilos de cada uno. Yo me involucro mucho, mucho. Yo me aburriría si hago mi trabajo y me quedo ahí sentadito, paradito, cuando creo que todo es integrado, cuando una cosa son los roles diferentes. Vladimir, Marcos son los técnicos, Vladimir es el jefe, eh, y yo trabajo con 2 profes más, que los quiero nombrar, Ricardo y Daniel, que entre los 3 hacemos equipo, y Marco y Vlad son equipo, siendo el jefe Vladimir, Roger Mora con los entrenadores, con los boleros. Entonces eso siempre me gustó a mí generar unidad en la dirección colectiva. Yo hago eso porque esa es mi forma de ser, de involucrarme. No podría estar mudo en un contexto de que faltan 10 minutos para un partido. No puedo, no lo siento, creo que cada uno es como es. Yo respeto a los otros colegas y yo hago lo que me parece que tengo que hacer. Como te digo, no agredimos a nadie, sino que tratamos por la positiva de buscar lo mejor para nuestro equipo. Bueno, hemos hablado de muchas cosas hoy. Qué bonito. Rápidamente, un par de preguntas más para ya ir aterrizando. La primera, va relacionada una con la otra. El cariño de la gente. Yo creo que Mm. usted es de los pocos que es tratado como un jugador más del equipo, en el sentido de que la gente tiene ese cariño por usted. La gente cuando se dio cuenta que usted venía, profe, yo recuerdo que las redes sociales, usted no tiene redes sociales, ya nos ha contado, pero sus hijos sí. Mi hijo sí, mi sobrino también. Y eso fue Bueno, eso fue, una explosión grande. te diría que eso fue cuasi decisivo para tomar la decisión. Yo estaba esperando otras opciones. De hecho, después que le di el sí a Eric, ese mismo día tuve 2 opciones en mi país. Ya había dado la palabra y así soy. Pero ese tema del cariño, cuando mi hijo, mis hermanos y mis sobrinos y mis mejores amigos me empezaron a llenar de cosas que la gente decía, ya medio había tomado la decisión, pero rematé con eso, y eso no, no me van a dar los días de mi vida que me quedan para agradecer el cariño de la gente. No me van a dar. Y con esto cierro. En el último encuentro que tuvimos en casa, para la gente que está viendo este programa, ya sea que lo vean en diferido por las redes sociales o en la plataforma de TD Max, se mencionó mucho en la prensa que usted salió diciendo de la cancha, esto es de ustedes, porque el equipo venía en un momento de incertidumbre futbolística y comienza a subir, Ajá. y según lo que la prensa decía, porque yo iba escuchando ese partido, Ahora, en el último que tuvimos, Cartago. Cartago. creo que en casa fue, sí, Cartago, sí. que usted salió diciéndole a la gente como esto es de ustedes, porque yo recuerdo bien lo que la prensa decía, Marcelo Dubois sale diciéndole a la gente que esto es de ustedes, que lo que el equipo está haciendo es para la afición. Yo ratifico eso, obviamente. Yo tengo un cariño extra especial por la afición de Saprissa. Todo el mundo lo sabe. Cuando la afición empuja como empujó, apoya como apoyó, es un jugador más y nos ayuda. Y a veces puede pasar que no ganemos, por más que empuje, por más que apoye. Y puede pasar que no ganemos hasta que perdamos. Lo que sí está claro que cuando el equipo deja todo como lo dejó, porque podíamos haber empatado, porque el gol fue en el minuto no sé cuánto, 97. Eso es lo que yo retribuí cuando la gente me saludaba, etcétera, etcétera. Entonces, un gesto de retribución, de compartida, siempre el triunfo de todos, con los jugadores como protagonistas en la cancha y con la afición empujando, abrazando y aplaudiendo, que eso es lo que yo felicité a la gente. Profe, a esa cámara que está ahí, un mensaje de la afición morada y con esto cerramos.
Bueno, ¿qué les puedo decir? Que no sepan del cariño y la gratitud que tengo con ustedes. Estamos en un camino lindo, pero no hay nada resuelto. Estamos en un campeonato parejo, apretado en la tabla, pero la ilusión intacta, la confianza intacta, y tenemos que seguir en ese camino, ustedes y nosotros en la cancha. Muchas gracias por el cariño que me han dado, que fue mucho más de lo imaginado. Gracias, profe. Por favor, Nos vemos. que pasen bien. Cuídate. Gracias.